Hola, buenos días, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la parte práctica. Eh, bueno, lo normal es que esto se hagan clases, verá, con un poquito más de dedicación, pero aquí lo importante es recalcar como la base de lo que vamos a ver. Espero ya muchos de ustedes lo hayan visto. Y si no, voy a poner como algún videillo que sirva como de práctica también para ustedes. Además, se les va a hacer llegar práctica también. Lo que vamos a ver la semana 1 va a ser desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Ustedes ven que las hojas que se les va a enviar de práctica tienen una numeración desde el 1 hasta el 4, que son las de esta semana. Básicamente es como para formación de compuestos. Recordemos que en química la formación de compuestos es base para poder generar, digamos, cualquier reacción, para poder obtener cualquier producto y demás, ¿verdad? Entonces es importante. Ok, esto es muy básico, como digamos, espero ya ustedes lo hayan visto. Entonces vamos a hablar de ciertas características que se deben de tomar en cuenta cuando vamos a formular un compuesto. Para este efecto, aquí les tengo, digamos, el ejemplillo del fluoruro de berilio. Ustedes ahí van a tener mucha práctica. Practiquen mucho, por favor. El técnico es muy intensivo. Entonces, practiquen mucho. Las hojas que les dimos de los símbolos, de los símbolos y valencias, esa hoja tienen que manejarla lo mejor posible. Les recomiendo que si no la han practicado lo suficiente, de verdad les digo de todo corazón, es la base de química general 1 y química general 2 y prácticamente de todo lo que continúa. Entonces es importante que sí la manejen bastante bien. Entonces ahí se los dejo de tarea. Por favor, estudienla mucho. Luego, recordarles que cualquier duda que haya sobre este tema y sobre cualquier otro de los temas que se vayan a plantear, con mucho gusto Aled y yo vamos a estar atentos para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿verdad? Ahí está el grupo de WhatsApp, que es como el método más directo de comunicación que vamos a estar manejando. Bueno, cuando yo voy a formar un compuesto, yo tengo que tomar en cuenta todos los elementos que están en la tabla periódica. Dicho eso, yo tengo en la tabla periódica elementos que van a ser metales y otros que son no metales. Tengo elementos de transición, o sea, la tabla periódica está repartida de cierta forma. Dentro de todo esto, tengo elementos que van a tener carga positiva o valencia positiva. Y a este tipo de elementos se les llama cationes. Los contrarios, los elementos que tienen la carga negativa, que en su mayoría, no todos, pero en su mayoría van a ser los no metales, van a tener carga negativa. ¿Ok? Entonces, cuando yo vaya a formular un compuesto, yo tengo que tomar en cuenta esto. La regla básica es que ese compuesto esté formado por un catión más un anión. ¿De acuerdo? Entonces, para estos efectos, como tenemos acá el berilio y el flúor, primero vamos a colocar dentro de lo que es la fórmula molecular a esto, le llamamos fórmula molecular. Entonces, aquí vamos a iniciar esa fórmula molecular con el berilio. ¿Por qué? Porque el berilio es el que tiene la carga positiva, es el catión. Y seguidamente vamos a continuar con el flúor. Aquí es importante, como les dije, que ustedes sepan los símbolos y las valencias para que sepan identificar cuál es el fluoruro o el flúor, ¿verdad? A ustedes en la hoja se lo dejamos ya como fluoruro para que lo tomen en consideración como su respectivo anión a la hora de formar un compuesto. Y el berilio, que es el metal y se pronuncia tal cual. Entonces, en este caso, el berilio, que tenía una valencia de +2, le intercambia su carga al flúor y a su vez el flúor intercambia su carga con el berilio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por eso es que el flúor aparece en el subíndice inferior con este 2. Porque este 2 fue la valencia que le suministró o que le compartió el berilio. Del mismo modo, el flúor le compartió la valencia -1, pero aquí ya está significativamente el 1 no se coloca en la química, entonces ya se aprecia que es un átomo de berilio lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Ok, entonces básicamente ese es el principio para toda la formación de compuestos. Por ejemplo, yo aquí tengo el cloruro de berilio.
Vean que siempre para lo que es la fórmula molecular, primero va a ir el catión y luego el anión. Pero para lo que es la nomenclatura es el nombre, digamos, que se le da, el nombre formal que se le da al compuesto. Para generar esa nomenclatura, primero vamos a colocar el anión, seguido de la palabra de y luego el catión. Si ese catión es univalente, como el berilio, como el boro, por ejemplo, bueno, aquí en este caso el boro es el catión, pero si en ese caso el elemento es univalente, o sea, nada más tiene una carga, en este caso, si hablamos del catión positiva, nada más se va a mencionar el elemento. Pero si por ejemplo aquí tuviéramos el cloruro de hierro 2, por ejemplo, en ese caso, como el hierro tiene dos valencias, más 2 y más 3, tenemos que especificar el número romano con cuál está trabajando, con cuál carga está trabajando ese catión. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les tengo otros ejemplos. Vean, por ejemplo, acá. Esto es un detalle particular. Todos sabemos que el hidrógeno tiene por lo general su carga 1 positivo. Pero hay una excepción. En química existen varias excepciones a ciertas situaciones. Entonces aquí tenemos la situación de los hidruros. En los hidruros, dicho hidrógeno va a trabajar con su carga, pero esta vez va a trabajar con 1 negativo, o sea, se va a comportar como un anión. Y por ende, la formación de un hidruro va a estar compuesta por un metal más el hidrógeno, pero en formato como anión. De la misma forma se hace el intercambio de cargas. Vean en este caso el calcio, que tiene un más 2. Aquí aunque no esté el más, se sobreentiende porque primero es el catión y luego el anión. Entonces el catión, en este caso el calcio, le intercambia su carga al hidrógeno. De igual forma el hidruro, el hidruro en este caso le suministra su carga menos 1 al calcio. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Vea por ejemplo lo que estábamos hablando en el caso anterior con el plomo. El plomo tiene más de una valencia, tiene más 2 y más 4. Es importante que ustedes la sepan. Entonces, como ustedes ya saben eso, y en este caso están observando que el hidrógeno, veanlo acá, que el hidrógeno acá tiene una valencia de 4, entonces el plomo le estuvo suministrando su valencia de más 4. Por eso tiene que representarse en la nomenclatura, ¿ok? Por eso si aquí lo observamos. Entonces a esto llamamos nosotros nomenclatura stock, a la nomenclatura que se da de esta forma, mediante este formato. Y como les dije, si el catión tiene más de una sola carga o valencia, tiene que especificarse con cuál carga o valencia está trabajando. Vean por ejemplo el cobre tiene más 1 más 2, en este caso está trabajando con más 2, ¿ok? Esta otra nomenclatura que tenemos acá, esta nomenclatura es la notación científica o sistemática, o también se le llama sistema estequiométrico, y se utiliza también principalmente para los óxidos no metálicos. Eso vamos a verlo la otra semana, aunque en muchos casos también se utiliza. Es como un tipo de nombre común en cierta forma, ¿ok? Pero la otra semana vamos a ver ejemplos de óxidos no metálicos donde es muy usado este sistema estequiométrico. Ok, siguiendo con un poquito más, digamos, para que nos quede más claro lo que son los compuestos, la formación de un compuesto. Si es un compuesto iónico, nada más vamos a tener un metal más un no metal, ¿ok? En cuanto a su nomenclatura, va a ser el nombre del no metal, perdonen ahí, discúlpenme un toquecito, y la terminación uro, como el cloruro, fluoruro o bromuro, así como ustedes lo tienen en la hoja de símbolos y valencias que se les suministró. Más el nombre del metal. Recordemos que si ese metal tiene más de una valencia, tiene que especificarse mediante un paréntesis y utilizando un número romano de la valencia que se esté trabajando en ese momento. En cuanto a los óxidos, tenemos lo que son los óxidos metálicos. Eso es el oxígeno, ¿verdad? Más, al revés, más bien, un metal más el oxígeno. Tenemos que tomar en consideración que la valencia del oxígeno es menos 2. Entonces, dependiendo de con cuál metal se esté componiendo, en algunos casos, como en este caso, por ejemplo, con el óxido de magnesio, no se tiene que poner número romano porque el magnesio solo tiene valencia 2. Pero, ¿qué pasó acá?
el magnesio le suministró su valencia 2 al oxígeno. De la misma forma, el oxígeno está suministrándole la valencia -2 al magnesio. Y como tendríamos en este caso 2 y 2, para esos efectos se simplifica o se abrevia. Entonces tenemos, si los dos números son simplificables entre sí, podemos simplificar ese compuesto y no colocaríamos acá los números. Pero tiene que sobreentenderse que lo que se está compartiendo es el -2 del oxígeno para el magnesio y el +2 del magnesio para el oxígeno. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo manejen. Óxido, ¿cómo se da, digamos, la nomenclatura de los óxidos? Se dice óxido de y el nombre del metal. Por ejemplo, óxido de calcio, óxido de magnesio. Si estuviéramos hablando del óxido de hierro 2 u óxido de hierro 3, o dependiendo del óxido que estemos complementando. En cuanto a los cationes poliatómicos, estos son los que están formados por un metal más oxígeno. Ahí tenemos al permanganato, tenemos al sulfato, bueno, en algunos casos hay no metales también. Tenemos los nitritos, tenemos el nitrato, clorito, clorato, todos esos que ustedes tienen en las hojas que les habíamos suministrado. En este caso, el ejemplo que tenemos acá, para lo que es su nomenclatura, vamos a nombrar primero el nombre del anión, o sea, del anión poliatómico. Vean el ejemplo, tenemos el nitrato, seguido de la palabra de y luego el nombre del metal. Muy sencillo. Entonces, según el ejemplo, tenemos el nitrato de potasio. Como el potasio nada más tiene carga 1 positiva, se la suministra al nitrato. En este caso, el nitrato nada más tiene carga 1 negativa, se la suministra al potasio. ¿Ok? Hay que tomar en consideración que para este tipo de ejemplos, como el que tenemos acá, si fuese el caso y estamos trabajando con un metal que tiene una valencia que sea diferente a 1, por ejemplo, si tuviéramos el nitrato de bario, este nitrato debe ir en un paréntesis y la valencia, en este caso del bario, que sería +2, se va a repartir entre todo el nitrato. Por eso el paréntesis, porque tiene que repartirse entre el nitrógeno y entre el oxígeno que forman ese nitrato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace ese tipo de compartición entre un metal que tenga una valencia mayor a 1, debe colocarse un paréntesis redondo y fuera del paréntesis el número que se está intercambiando o compartiendo. ¿Para qué? Para denotar que ese numerito lo que está haciendo es a su vez considerando los átomos de oxígeno y los átomos de nitrógeno. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente página. Aquí tengo otros ejemplillos para que los tomen en consideración y los observen ahí más detalladamente. De todo así como de lo que hemos hablado en este ratito. Vean por ejemplo el nitrato de hierro 3. En este caso nos especifican que el hierro está trabajando con valencia +3. Entonces vean el caso del paréntesis, que era lo que les estaba mencionando ahorita. Aquí, ¿qué es lo que sucede con este 3 que le está suministrando el hierro al nitrato? Este 3 va a tener, digamos, significancia tanto para el oxígeno como para la cantidad de átomos o de moléculas de nitrógeno. Entonces aquí tendríamos 3 por 3, 9 átomos de oxígeno y 3 por 1, 3 átomos de nitrógeno. De acuerdo, aquí el hierro no se coloca el 1, que fue el que le compartió el nitrato, porque el 1, como les dije, se omite en química. Tenemos acá el fosfuro de amonio. Vean acá, el fósforo le compartió el 3, que él ya lo tiene, ¿verdad? Tenemos el clorato de amonio. Acá no hay paréntesis por ningún lado porque el clorato es -1 y el amonio es +1. Tenemos el fosfato de zinc. Vean la repartición de las cargas. El zinc le repartió la carga positiva 2 al fósforo y al fosfato, perdón. Y en ese caso el fosfato le compartió la carga -3 al zinc. Y de la misma forma sucede con el permanganato. ¿De acuerdo? Recuerden, es importante manejarlo del paréntesis por aquello de que nuestro catión tenga más de una carga. Y practiquen mucho, estimados estudiantes, practiquen mucho. Espero, esperemos vernos pronto ya en la universidad y retomar lo que son los laboratorios y demás. Cuídense mucho, practiquen mucho y cualquier duda estamos a la orden.